Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Continúan revelándose poco a poco más evidencia de lo que estuvimos a punto de ver en Doctor Strange: El multiverso de la locura. Nuevas pruebas de algunos planos del estudio que tenía para algunos de sus personajes y que no llegaron a este corte final, y algunos de los cameos que tanto se mencionaron que al final no sucedieron, pero también de estos multiversos podrían revelarnos nuevos proyectos para Marvel. Y por eso en este video te traemos Magneto y Deadpool estaban en Doctor Strange: El multiverso de la locura, así como más revelaciones de la Capitana Carter en el universo cinematográfico de Marvel. En los últimos meses, una de las películas que nos dio mucho de qué hablar, con constantes noticias y una lista impresionante de filtraciones que aparentemente sucederían en su trama, fue Doctor Strange y el multiverso de la locura. La película contó con una regrabación y esta tuvo un periodo bastante grande a comparación de muchos otros proyectos, además de tener diferentes funciones de prueba que le dio elementos a muchas personas para revelar detalles pues muy específicos de lo que podíamos ver. Algunas de estas filtraciones se contradecían porque no todas las funciones de prueba se les presentaban el mismo material, y por supuesto el resultado final fue diferente y sorprendente para todos ellos. Es un gran proyecto el que se configuró en esta secuela de Doctor Strange, y como hemos mencionado en otros videos, hay muchas pistas que nos revelan lo importante de esta cinta en relación con el resto del universo cinematográfico de Marvel y la configuración para una gran historia para todo este macrouniverso. Esta película nos presentó una gran cantidad de cameos que nos dieron una ventana a una realidad diferente. Fue interesante ver cómo sucede en los cómics, con cómo un universo con diferentes eventos nos ha dado como resultado que nuestros personajes que conocemos se terminen comportando también de forma diferente. La nueva realidad que pasamos más tiempo viendo en la película es aquella donde algunos Avengers deciden reunirse y formar el grupo de los Illuminati. Este consejo ya lo habíamos visto en los cómics, pero por supuesto para el universo cinematográfico de Marvel tiene su propia configuración. Algunos que sí habían sido parte de ellos en los cómics, pero otros que apenas en el universo cinematográfico de Marvel los convirtieron en miembros de esta organización, tal como sucede con Black Bolt de los Inhumanos, Charles Xavier de los X-Men y Mr. Fantastic, que sí son miembros de los Illuminati originales. Sin embargo, también obtuvimos la aparición de Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers, quien también trabajó como piloto de prueba, y no nos dicen la historia, pero verla con poderes nos hace pensar que fue ella quien se enfrentó a los Kree y que estuvo en contacto con la gema del espacio. Además vimos el regreso de la Capitana Carter, una variante que nos presentaron por primera vez en What If con Hayley Atwell volviendo al papel, donde Peggy Carter es ahora quien recibe el suero del supersoldado y por lo tanto es ella quien se transforma en el supersoldado. Si bien prácticamente encabezó la primera serie animada de Marvel Studios, porque fue una de los personajes que participaron en más de un capítulo y que fue muy relevante en esta serie animada, parece que podría obtener una serie o una película propia. Tal como se compartió en el segmento Rumor of the Week de This Insider Show, compartido por Derek Cornell y también posteriormente mencionado por el insider Charles Murphy, nos dan algunos detalles sobre un posible proyecto de la Capitana Carter como protagonista. Por lo que mencionan estas fuentes es que esto podría ser muy probable, y también por la manera en cómo Marvel ha tratado a otros personajes, suena que una serie tendría mucho más sentido con sus capítulos para desarrollar al personaje, y no descartan la posibilidad de una película, sobre todo tras su participación en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell, ya tuvo una serie. La vimos como la Agente Carter, una serie que nos contaba lo que sucedió con ella tras los eventos de Capitán América: El primer Vengador, y ahora tras salir What If y en Doctor Strange: El multiverso de la locura, nos queda claro que el estudio aún quiere ver más del personaje. Evidentemente no se podría tratar de la versión que vimos en la cinta de Doctor Strange, porque esta participación quedó un poco partida y bueno, todos los Illuminati pues ya pasaron a mejor vida. Wanda no tuvo piedad con ninguno de ellos, y a menos que la serie fuera una especie de Marvel Zombies, seguramente ya no conectaremos más con este equipo de Illuminati. Pero el multiverso es una idea enorme donde, así como América Chávez ha estado saltando por más de 70 mundos, esto quiere decir que hay una gran cantidad de variantes en donde un proyecto así podría desarrollarse. Nos encantaría ver más de Hayley Atwell. En su momento sabíamos que al tratarse de un personaje del pasado no había mucho más para dónde llevarla, pero ahora los multiversos nos han dado la oportunidad, y bajo esta idea sabemos que no será la única que seguirá contando su historia desde otros multiversos.
Otro rumor más que circuló bastante fue la participación de Deadpool de Ryan Reynolds en la cinta. Esto por supuesto creció más cuando muchos fans empezaron a reportarse que Deadpool parecía verse en uno de los pósters de la película que salió junto con el tráiler del Super Bowl. Incluso cuando el propio Ryan Reynolds negó que estuviera en la película, la verdad es que fue muy sospechoso en esta entrevista, pero no había forma de saber con seguridad si estaba mintiendo para mantener el secreto, porque ya es parte de Marvel. Tener actores que nos mientan en sus entrevistas es parte del día a día. Cuando se estrenó la película, resultó que Reynolds cumplió con su palabra, ya que los fans no vieron señales de Deadpool en ningún momento en Doctor Strange: El multiverso de la locura, dejando su debut para otro proyecto en el futuro. Sin embargo, un nuevo informe insinúa que es posible que este no haya sido siempre el caso. James Clement, del podcast The Weekly Planet, reveló que Marvel estaba planeando que Deadpool de Ryan Reynolds apareciera en la escena posterior a los créditos de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Clement notó que una de sus fuentes le informó que 5 personajes diferentes tenían escenas que fueron filmadas pero que finalmente se eliminaron de la versión final de la película, incluida la versión principal del universo cinematográfico de Marvel del Barón Mordo. De esta ya habíamos escuchado muchos más detalles y, como muchos otros recordarán, una de las filtraciones de la trama de la película decía que el Mordo del universo 616, el que conocemos normalmente de la primera cinta, continuaría con su cruzada en contra de todos los hechiceros y esto lo llevaría a encontrarse a Wanda. Esto se desarrollaría en la primera parte de la película, previo a la pesadilla de Strange y la huida de América Chávez. Mordo en su encuentro con Wanda no tiene oportunidad alguna y perece en su pelea, y esto nos revelaba desde un inicio a los espectadores que las intenciones de Wanda era recuperar a sus hijos a cualquier costo. El corte final decidió enfocarse de un modo diferente, porque puede que no vimos a Mordo ser asesinado por la hechicera, sino que nos permitió que la revelación de su oscuro propósito se sintiera de una forma un poco más orgánica. También mencionó a Magneto de Michael Fassbender. Esto también lo escuchamos previo al estreno de que Magneto sería quien fuera parte del multiverso, al igual que el profesor Charles Xavier, quien participó en esta cinta, pero no sería la versión de Ian McKellen, más bien sería la versión de Michael Fassbender. Además de que se trataran de planes que, como mencionamos, ya eran bastante sonados, James Clement revela que por lo menos la parte de Michael Fassbender sí se llegó a filmar, pero que finalmente fue eliminado de la versión cinematográfica. Junto con Magneto también se filmó la participación de Baldur el Valiente, aunque parece que no se le daba este nombre, y que Ghost Rider también es muy interesante, que era miembro de los Illuminati, aunque un poco fuera de lugar para ser honestos. Parece que Marvel experimentó mucho con la formación de este equipo de Illuminati y tenían muchísimas posibilidades. La brutalidad de Wanda se quería que fuera mayor con más personajes que la enfrentarían, y por supuesto también nos mencionaron en el podcast la participación de Deadpool en la escena postcrédito. El resultado final de la cinta, tuvimos una escena postcrédito que nos mostraba a Pizza Poppa de Bruce Campbell siendo liberado por su doloroso hechizo, una escena sin mucha trascendencia, aunque bastante cómica. Y claro, la gran revelación la vimos con la llegada de Clea de Charlize Theron, mientras ella y Strange miraban hacia la dimensión oscura. Es imposible decir si estos rumores sobre la inclusión de Deadpool en una de estas escenas son ciertas, pero sin duda es genial imaginar que lo pudo haber sido. No se nos revelan muchos detalles de cómo y de qué manera estaba planeada la participación de Deadpool, pero sí habría llamado mucho la atención verlo de regreso. Sabemos que ya se está trabajando en su secuela, por lo que verlo habría aumentado el hype de por fin verlo regresar a su personaje, pero ahora brincando de universos y llegando al universo cinematográfico de Marvel. De hecho, incluso el escritor Michael Waldron compartió que el antihéroe estaba en conversaciones para aparecer en Doctor Strange 2 en algún momento, dando algo de credibilidad a este informe y entendiendo más la actitud sospechosa del actor ante estas preguntas. Y aunque Deadpool no apareció en esta película, no va a faltar mucho tiempo para que se juegue con toda esta idea de su regreso. No creemos que lo vayan a dejar directo para que lo veamos en Deadpool 3, sino que probablemente aparezca en algún lugar antes. Ahora, a pesar de la información compartida por el Insider, a veces estas fuentes se contradicen un poco y nos confunden más, porque en otro tweet de otra fuente distinta de Caleb Williams de Night Edge Media, dice que sí se probaron como ideas diferentes de Illuminatis y que solo se discutió que llegaría Magneto de Fassbender, pero que Fassbender en realidad nunca grabó. Lo interesante, a pesar de si grabó o no estas escenas, es que hay fuertes intenciones de meter variantes de los antiguos universos de otras películas que han usado personajes de Marvel. Fue todo un éxito la cruza de universos que vimos en Spider-Man No Way Home y acaparó tanto la atención que por un lado entendemos que Marvel no quiso saturar el multiverso de la locura, pero nos hace pensar que esta idea de mezclar multiversos y variantes es algo que estuvo en pláticas en diferentes niveles de Marvel, y que a partir de ahora, con la puerta de los multiversos bien abierta, podemos esperar que más de estos cameos sucedan en los próximos
próximos proyectos. Tenemos Ant-Man and the Wasp: Quantumania en puerta, y la serie de Loki seguirá explorando diferentes líneas temporales, sin mencionar que Doctor Strange debe tener un próximo proyecto, y es claro que el Hechicero Supremo seguirá saltando por el multiverso. Seguramente continuaremos conociendo más revelaciones de esta cinta y más de los planes que tiene Marvel con estos multiversos. Aunque bueno, de igual manera, si te interesa conocer los 35 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tráiler de la serie de She-Hulk, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.